Ya bueno. Vamos a empezar con la octava ayudantía de la materia. Eh, Vamos a ver qué es la temperatura primero. A ver, ¿alguien sabe con sus propias palabras, me puede decir qué es la temperatura? Lo escriben igual si quieren. Esto creo que lo vieron en laboratorio con Eric, si no estoy mal. ¿O nadie sabe? Bueno, la temperatura es una magnitud escalar que mide el grado de interacción entre las partículas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos un cuerpo en estado sólido, vamos a tener las partículas que van a estar en un movimiento, en un menor movimiento, ¿ya? Y por lo tanto la temperatura va a ser menor. En sí es eso, la temperatura es el cambio de variación de la energía interna de las partículas. Y esa es la diferencia, bueno, ese es en sí el concepto de la temperatura. Eh, a ver, ahora les voy a hablar sobre las escalas térmicas. ¿Ya? Bueno, las escalas térmicas, las más comunes son grado Kelvin, que es esta de acá, Celsius y Fahrenheit, ¿ya? Fahrenheit. Rankine no es muy importante, es una escala casi no se ocupa, pero bueno, lo más importante de estas escalas es estos tres puntos, ¿ya? ¿Qué quiere decir estos tres puntos? El punto en la línea segmentada que está en medio quiere decir el punto de la congelación del agua. Es el punto en el que el agua pasa de estar en estado líquido a estar en estado sólido. En el Celsius sabemos que es en 0 grados, 0 grados Celsius, en Kelvin es 273 y en Fahrenheit 32. La línea segmentada que está en la parte de abajo, esto nos quiere decir el cero absoluto. Para aquellos que no sepan qué es el cero absoluto, no es más que el estado en el que las partículas se quedan completamente quietas ya, en el que no hay movimiento. En Celsius es alrededor de 273 grados, menos 273 grados Celsius, ¿ya? Es lo más bajo, es la temperatura más baja que existe en el que las partículas ya no tienen movimiento. Y la parte segmentada de arriba es la temperatura en la cual es la ebullición del agua, ¿no? En la cual el agua pasa de estar en estado líquido a estar en estado gaseoso. Y las igualdades que tienen que aprenderse son estas ya. Celsius, Fahrenheit, menos 32 sobre 9, igual a, ¿cuál es Kelvin? Se llama Kelvin menos 273 sobre 5. Ya, este es lo más importante. Bueno, acá igual entra Rankine menos 492 sobre 9. ¿Ya? Con esto van a poder hacer los ejercicios. No es más que esto, anotárselo. No es más. Es eso para hacer todos los ejercicios de temperatura. Vamos a empezar con los ejercicios. La primera dice, ¿a qué temperatura la escala Celsius y la escala Fahrenheit tienen el mismo valor? Ya. Entonces, queremos saber en qué escala la Celsius y la Fahrenheit son iguales. Entonces, podemos reemplazarla, como van a ser las mismas, podemos reemplazarla por una incógnita X. Ponemos, ¿no? C sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. La reemplazamos por una incógnita X, ambos valores, y vamos a despejar X. El 9 pasa acá a multiplicar y el 5 pasa allá, ¿no? A multiplicar. Entonces, simplemente esto es aritmética. 5x menos 5 por 32 sobre 160. El 5x pasa al otro lado con negativo. 9 menos 5, 4x menos 160. X
Despejamos X, el 4 pasa a dividir. Nos quedaría 160 dividido entre 4, ¿no? Que esto es 40. Menos 40. Entonces, la escala, ¿a qué temperatura la escala Celsius y la escala Fahrenheit tienen que valer? A menos 40 ya. Cuando sea Celsius menos 40, igual va a ser en Fahrenheit. En Fahrenheit igual va a ser menos 40. ¿Se entendió este ejercicio? ¿O tienen alguna duda? Sí, sí, se entiende. Ya, perfecto, gracias. Gracias, Victoria. A ver, vamos con el segundo. ¿A qué temperatura la lectura Fahrenheit es 40 unidades mayor a la correspondiente en grados centígrados? Esto va a ser parecido. Ya, si vemos acá tenemos grados centígrados, nos dice qué temperatura Fahrenheit. Ah, ya, que Fahrenheit va a ser igual a la temperatura centígrados más 40, ¿no? Más 40 unidades. Entonces simplemente vamos a reemplazar. Sobre, esto es menos 32, sobre 9, reemplazamos F por esto, por centígrados más 40. 32 sobre 9. Y simplemente vamos a despejar grados centígrados. 40 menos 32, 8. Pasamos este 9 a multiplicar y este 5 al otro lado igual a multiplicar. Sería 9C, 5C más 8. Multiplicamos, ¿no?, el 5 con cada parte del paréntesis. Este 5 pasa a restar, sería 4C. Despejamos C, 40 sobre 4 y esto daría 10, ¿no? Y esa sería la respuesta. Nada más. ¿Alguna duda? Me dicen si igual se estoy yendo muy rápido. Ya vamos con la otra. Dice, ¿en qué lectura? Muy rápido. Ya. ¿En qué lectura? ¿En qué lectura el valor que marca la escala en Celsius y en Fahrenheit son numéricamente iguales, pero con signos diferentes? Ya. Esto quiere decir que la escala Celsius va a ser igual a la Fahrenheit, pero con signo negativo, ¿no? Podemos ponerlo así, porque van a ser los mismos números, pero con diferentes signos. Y es parecido al anterior. Simplemente copiamos la fórmula y reemplazamos, ¿no? Este va a ser X y este va a ser menos X sobre 9. Igual lo mismo, despejamos X. El 9 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Este 5 que está dividiendo va a pasar aquí a multiplicar. Y bueno, multiplicamos, ¿no? Más por menos menos, 5x, más por menos menos, 5 por 32, 160. Este menos 5 va a pasar a sumar. 9 más 5, 14. Y despejamos X sobre 14. Me dicen cuánto sale 160 dividido entre 14. Menos 11,43. Menos 11,43. Ya. Entonces, esa será la respuesta. Cuando Celsius valga menos 11,43, Fahrenheit va a valer lo mismo, ¿no? Pero con signo opuesto. Ya. ¿Alguna duda? ¿O todo claro?
Ya. Vamos con otro. Dice, mientras está de vacaciones en Italia, usted ve en la televisión local en una mañana veraniega que la temperatura se eleva de los 18 grados centígrados actuales a 39 grados centígrados. ¿Cuál es el incremento correspondiente en la escala de temperatura Fahrenheit? Ya. Entonces, lo que nos dice es que se está elevando. Lo que nos está diciendo el ejercicio es que desde 18 grados centígrados se está elevando a 39. ¿Ya? Hay un incremento de temperatura. Y lo que nos quiere, el problema es cuánto es ese incremento, pero en grados Fahrenheit. Lo que se tiene que hacer en estos ejercicios es convertir cada parte a Fahrenheit y luego sacar el incremento. No sirve sacar primero el incremento en Celsius y luego ese incremento transformarlo a Fahrenheit. Eso no sirve. ¿Ya? Les voy a mostrar después que va a salir completamente diferente. ¿Qué vamos a hacer el que está bien? Primero transformamos el 18 a Fahrenheit con la fórmula menos 32 sobre 9. Reemplazamos, ¿no? Este 5 va a pasar a multiplicar y este 9 va a pasar acá. Sería 9 Celsius, que Celsius va a ser 18. 5 va a pasar acá. Y vamos a despejar este Fahrenheit. 9 por 18, a ver, 9 por 18 sale 162. 5 por F va a ser 5F, 5 menos 32 menos 160. Este menos va a pasar acá con más. 162 más 160 me sale 322. Entonces, esto sigue siendo 5 Fahrenheit. Despejamos F. 322 entre 5. ¿Cuánto sale eso? 64,4. 4. Ya. Ya tenemos 18 centígrados en Fahrenheit. Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero para el 39. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo, lo mismo. Sobre 9, despejamos F, sería 9. Lo que vamos a convertir va a ser 39. Este 5 va a pasar a multiplicar. Esto me va a salir, a ver, 351. Este es 5F menos 160. El 160 pasa a sumar. Y sería 351 más 160. 511, ¿no? Despejamos F y pasa el 5 a dividir. ¿Cuánto sale 511 dividido entre 5? 102,2. 102,2. Ya. Ahora, que ya tenemos los valores, el valor inicial y el valor final, lo que tenemos que hacer es el incremento, ¿no? Para hallar el incremento es la variación de la temperatura, en otras palabras, va a ser el final menos el inicial. La temperatura final es 102 menos la temperatura inicial 64,4. ¿Cuánto nos da eso? 37,8. Ya. Entonces, esto es la respuesta que dice cuál es el incremento correspondiente. Y lo que no tienen que hacer va a ser esto, ¿ya? Digamos que sacamos el incremento en Celsius, que va a ser el incremento en Celsius, va a ser igual al grado Celsius final menos el grado Celsius inicial, que esto va a ser 39 menos 18, que esto es 21. Y luego transformar esto a Fahrenheit porque les va a dar algo completamente diferente. Digamos, Celsius dividido entre 5 sobre Fahrenheit menos 32 sobre 9. Este 9 va a multiplicar por el 21. Este 5 va a ser 5F menos 160.
9 por 21 va a ser 189. Este 160 pasa a sumar. 5F. Sería 189 más 160. 349. 5 Fahrenheit. Y venimos acá, ¿no? Fahrenheit va a ser igual a 349 dividido entre 5, que no tiene nada que ver con 37.8. 349 sobre 5 da 69. Y esto está mal. Esto es lo que no tienen que hacer ya. Ya. ¿Alguna duda con este ejercicio? Claro. Ya. Ahora vamos a hablar un poco sobre la dilatación. ¿Alguien me puede decir en sus propias palabras qué es la dilatación? Es el cambio de temperatura. Ya, sí. O sea, está bien, digamos, no es solo eso, pero sí. Es cuando un cuerpo se alarga por la calor. Ajá, sí, es eso. Está bien. Es cuando un cuerpo cambia, ¿no? Su dimensión. A ver. Es la variación de las dimensiones de un cuerpo debido a la temperatura. Sí, no siempre es el aumento, por si acaso. No es solo aumento de dimensiones por el aumento de temperatura. También puede ser la reducción de dimensiones por el decremento de la temperatura. Ya. En la dilatación hay tres tipos de dilataciones, que es la dilatación lineal. Voy a escribir acá. Dilatación lineal. La dilatación lineal mayormente se utiliza en alambre, ¿ya? Alambre, varilla, ¿ya? Unidades de longitud, que metros, ¿no? Unidades de longitud simplemente. La fórmula de dilatación lineal es, o sea, la representamos con este signo. Esto es, no, perdón. Es así, ¿ya? Variación de la longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura, ¿ya? Esto es para dilatación lineal. Ahora sobre la dilatación superficial. O es la de acá ya. Esta. Es lo mismo, solamente que acá ya no nos vamos al lineal, como ¿no? Esto es lineal. Simplemente una dimensión. Acá ya vamos a las dos dimensiones, ¿no? Acá es un área. Es lo mismo, variación de superficie va a ser igual a la superficie inicial por el coeficiente de dilatación superficial por la variación de temperatura. Algo igual que tienen que tener en cuenta es que el coeficiente de variación superficial va a ser igual a 2 veces el coeficiente de variación lineal, ¿ya? Y otra fórmula igual que se utiliza harto es esta, que les voy a mostrar de dónde sale. A ver, les voy a mostrar aquí. La variación de longitud no es nada más que la longitud final menos la longitud inicial. Entonces, reemplazamos eso. A ver, acá lo escribo. Reemplazamos en esta fórmula. Longitud final menos longitud inicial igual a longitud inicial por variación del coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura. Entonces, vamos a despejar longitud final. Va a ser igual a longitud inicial más longitud inicial perdón, coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura. Entonces, aquí podemos factorizar longitud inicial, ¿no? Longitud inicial va a ser igual a 1 más coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura. Y esto que ven acá es otra fórmula, ¿ya? Que se utiliza bastante en los ejercicios. Esta y esta. Estas dos son las más importantes para ejercicio. Longitud final igual a longitud inicial por 1 más variación de longitud lineal por variación de temperatura. Y el que por si alguien no sabe,
la variación de temperatura no es nada más que temperatura final menos temperatura inicial, ¿ya? Ya. Y lo mismo, ¿no? Acá sería superficie final igual a superficie inicial, 1 más coeficiente de dilatación superficial por variación de temperatura. Ya. Ahora la última es la dilatación volumétrica, que es lo mismo. Diferencia de volumen va a ser igual al volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrico por la variación de temperatura. Haciendo todo esto lo mismo que hicimos en la de dilatación lineal, nos va a salir volumen final igual a volumen inicial. Ah, no, perdón. Así también. 1 más coeficiente de dilatación volumétrico por variación de temperatura. Y esas serían todas las fórmulas de dilatación que van a ocupar. Hay también el coeficiente de variación volumétrico es igual a 3 veces el coeficiente de variación lineal. Por si acaso. Ya, aquí esta es una tabla de coeficientes de dilatación que es por si el ingeniero no les da y tienen que hacer un ejercicio en el que les dice, por ejemplo, aluminio, latón o cobre y no saben su coeficiente de dilatación. Ya, aquí está. Y este es en lineal, coeficiente de dilatación lineal. Si quieren hallar el volumétrico, digamos, o el superficial, simplemente multiplican 2 veces el lineal. Si quieren hallar el superficial y si quieren hallar el volumétrico, simplemente 3 veces el lineal. Y acá está el volumétrico de líquidos, ¿ya? Por si acaso, acá no lo puse, ¿no? El superficial se ocupa bastante en lo que son, esto ya lo vi. El superficial se ocupa bastante en placas, en anillos, en monedas, ¿no? Moneda. Y el volumétrico se ocupa bastante en cuerpos sólidos y fluidos, ¿ya? Y fluidos. Por eso es que en la tabla nos está dando en volumétrico. Cuerpos sólidos y fluidos. Ya que en placas, anillos, monedas, etc. Por eso a las 8 comienza, ¿no? Por eso adelante mi auxiliatura también. Ya. El coeficiente de expansión volumétrica son mayormente fluidos, como ven acá. Alcohol, glicerina, mercurio, etc., ¿no? Ya. Ahora vamos a hacer los ejercicios de, de dilatación. Nos dicen en la figura determinar la temperatura que debe incrementarse ambas barras para que justamente se junten. Y nos dan el coeficiente de dilatación de ambas barras. Nos dicen que el coeficiente 1 va a ser igual a 15 por 10 elevado a menos 4 Celsius menos 1. Por si acaso, la unidad del coeficiente de dilatación es Celsius menos 1, ¿ya? O Kelvin menos 1, o Fahrenheit menos, a lo menos 1. Y el coeficiente de dilatación 2 es 10 a la, no, 10 a la menos 3 simplemente, ¿ya? Celsius a la menos 1. Y nos está diciendo a qué temperatura van a chocar estas dos barras. Ya, digamos, acá tenemos esta de la longitud, variación de longitud 1. Y acá tenemos variación de longitud 2. A ver. Entonces, esto es más que todo analizar. Acá sabemos que va a haber una variación de longitud en ambas tablas, pero no va a ser igual, ¿no? No van a ser la misma variación porque tienen coeficientes de dilatación diferentes. Entonces, tenemos que determinar la temperatura final. No, temperatura que debe incrementarse. ¿Esto qué quiere decir la temperatura que debe incrementarse? Al decirnos esto, nos está diciendo variación de temperatura, ¿ya? Cuando nos pide la temperatura final o la temperatura con la que acaba el sistema, ahí es temperatura final. Cuando es incremento de la temperatura va a ser variación. Entonces, ¿qué podemos hacer acá?
tenemos la longitud de ambas tablas, 60, 30, y la diferencia, 6 centímetros. Entonces podemos igualar, ¿no? Podemos igualar las diferencias de longitud 1 más diferencia de longitud 2 va a ser igual a 6 centímetros. Ya. Por si acaso, 6 centímetros en sexagesimal y en internacional va a ser 0.6 metros. Ya. Variación de longitud. La fórmula sabemos que esto es igual a longitud inicial por coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura. Este es el 1 más, y este igual al 1. Lo mismo, ¿cómo se llama esto? Longitud inicial 2 por variación de, perdón, coeficiente de dilatación 2 por variación de temperatura. 0.06 metros. Lo vamos a poner en metro porque tenemos que trabajar todo en internacional. A ver, voy a ver si no me equivoqué. Sí, está bien. Ya. Entonces, las variaciones de temperatura van a ser iguales. Entonces, esto podemos factorizar, ¿no? Porque van a ser las mismas. Longitud inicial 1 por coeficiente de dilatación 1 más longitud 2, longitud inicial 2 más coeficiente de dilatación 2, 0.06. Despejamos variación de temperatura, nos va a salir 0.06 sobre longitud. Bueno, esto que está acá multiplicando lo estamos pasando a dividir. Y simplemente reemplazamos los datos. 0.06, la longitud inicial 1, 60 centímetros o 0.6 metros. Coeficiente de dilatación 1, 15 por 10 a la menos 4. Lo van anotando, por favor, para que me vayan dictando. Longitud inicial 2 es 30 centímetros o 0,3 metros. Coeficiente de dilatación 2 es 10 elevado a menos 3. Y eso sería. ¿Cuánto sale? 50. 50. Entonces, acá nos dice cuál es la temperatura que va a incrementarse para que las ambas barras se choquen. Entonces debe incrementarse 50, ¿ya? No quiere decir que debe estar a una temperatura de 50, sino que eso se va a incrementar a la temperatura que ya está. Por eso es variación de temperatura. ¿Tienen alguna duda? ¿O todo claro? O sea, esos 50 les sumaría. Sí, pero no tenemos ahorita la temperatura inicial. No nos la dio. Digamos, un caso hipotético en el que la temperatura inicial fuera 20, entonces la temperatura final va a ser 50 más 20 sería 70. Pero lo que incrementó, lo que pasó de acá a acá, fueron 50 grados. Eso es lo que llamo el incremento. ¿Ya? Ok, está bien. Vamos con otra. Dice, la longitud de un puente es 100 metros cuando la temperatura es 20 grados centígrados. Acá nos están dando una temperatura inicial. En cuanto aumenta su longitud en un día de verano en que la temperatura es 40 grados Celsius. En cuanto aumenta su longitud, no nos piden la longitud final y nos están dando la temperatura final. Y igual nos dan el coeficiente lineal del puente. Entonces vamos a anotar los datos. Nos dan longitud del puente, longitud inicial, nos dan una temperatura inicial, nos están dando una temperatura final y el coeficiente de dilatación del puente. 2 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Y nos piden en cuánto aumenta. ¿Cuánto aumenta? Entonces, esta es la variación de longitud. No nos está pidiendo cuánto va a ser la longitud del puente al final de todo esto, sino cuánto va a aumentar, la diferencia. Diferencia de longitud va a ser igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. La longitud inicial, 100 metros,
coeficiente de dilatación del puente es 2 por 10 a la menos 4. Y la diferencia de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Y simplemente reemplazamos, ¿no? 100 por 2 por 10 a la menos 4. Temperatura final es 40 menos temperatura inicial 20. ¿Cuánto sale eso? Cero coma cuatro. 0,4. Ya. 0,4 metros. ¿Y qué quiere decir esto? A ver. ¿Qué dice en el chat? Diferencia simétrica. Ah, sí. Bueno, esto es en sí, el símbolo es de diferencia. Bueno, ¿esto qué quiere decir, digamos? Esta es la variación de longitud. Esto quiere decir que el puente, al terminar, o sea, al pasar todo ese rato, llega o sea, a una longitud final. Podemos calcularlo, ¿no? Si queremos, longitud es igual a longitud final menos longitud inicial. Despejamos longitud final. Variación de longitud más longitud inicial. La variación de la longitud es 0,4 y la longitud inicial es 100. Entonces la longitud final del puente va a ser 100,4 metros. Eso. Pero esto no nos pide el ejercicio. Pero es para que se den cuenta, digamos. La variación de la longitud es el incremento. Y la longitud final del puente es 100,4 metros. ¿Está todo claro? ¿O tiene alguna duda? Ya. A ver, dice, se tiene un círculo metálico. Vamos a dibujarlo. Ya, se tiene un círculo metálico de radio 1 centímetro. Ya. Y nos están dando un coeficiente de dilatación superficial. 2,02 por 10 a la menos 4. Celsius a la menos 1. ¿En cuántos centígrados se debe elevar la temperatura de tal modo que el nuevo radio del círculo sea 1,02? Radio final, 1,02 centímetros. Ya. Acá podemos utilizar ¿cómo se llama esto? La fórmula de dilatación superficial, que no es más que su diferencia, no, perdón, superficie inicial por coeficiente de dilatación superficial por variación de temperatura. La superficie de un... Ah, no, espera. No, esto es... Bueno, vamos a deducir la fórmula ya. Es con la otra, pero lo vamos a deducir. Sería superficie final menos superficie inicial igual a superficie inicial por coeficiente de variación superficial por variación de temperatura. Entonces, hacemos aritmética y factorizamos. Sería superficie inicial 1 más coeficiente de dilatación volumétrico, no, perdón, superficial por variación de temperatura. Y ahora acá en esta fórmula, la superficie de un círculo, sabemos que superficie es lo mismo que área, ¿ya? Área de un círculo con el radio es pi por radio al cuadrado, ¿ya? Entonces la superficie final va a ser pi por radio final al cuadrado. La superficie inicial va a ser pi por radio inicial al cuadrado. Entonces pi con pi se va, ¿no? Este pi puede pasar a dividir y se elimina. Pi con pi se va. Va a quedar radio final al cuadrado igual a radio inicial al cuadrado. 1 más, tenemos esto. Lo vamos a dejar nomás así. Variación de temperatura, que es lo que queremos que hallar. Entonces vamos a despejar variación de temperatura porque es lo que nos pide. ¿Cuánto se debe elevar? ¿No? ¿Cuál es el incremento? En otras palabras. Esto pasa acá. Este 1 que está sumando va a pasar a restar.
Y acá quedaría esto, variación de temperatura. Entonces la variación de temperatura va a ser igual a radio final al cuadrado sobre radio inicial al cuadrado menos 1. Y esta diferencia de, perdón, esta coeficiente de dilatación pasa a dividir. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer acá. Acá reemplazamos variación de temperatura. Entonces, el radio final, aquí si se dan cuenta, las unidades se van a eliminar ya. Así que pueden ponerlo como centímetros si quieren, no va a afectar. El radio final es 1.02 centímetros. Claro que si no se eliminarían, tienen que ponerlo en sistema internacional al cuadrado. Y el radio inicial al cuadrado, menos 1. Y el coeficiente de dilatación superficial, 2,02 por 10 a la menos 4. Por ejemplo, si acá es centímetro al cuadrado se eliminan y no afecta. Me dicen cuánto sale eso ya. $200. Entonces, la temperatura que va a incrementarse para que el círculo pase desde radio 1 centímetro a 1.02 es 200 grados centígrados. Ya. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? ¿O todo claro? Delta T. Ya. A ver, vamos con otro. Este es un poco complicado. Ya. Ah, no, este no. El otro, el último. Ya un centavo de dólar tiene un diámetro. Este es parecido, solamente que ya trabajamos con, en vez de radio, vamos a trabajar con diámetro ya. Para el que no sepa, el diámetro es radio por 2, ¿no? O sea, del centro hasta aquí es el radio, ¿ya? Pero este es desde el otro extremo. Ese es el diámetro. Acá nos está dando un diámetro de 1.9 centímetros. Y nos dice que está a una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Y que está hecho de una aleación principalmente de zinc con un coeficiente de expansión lineal de 2,6 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Dice qué diámetro tendría en un día caluroso en Death Valley a 48 grados centígrados y en una noche fría en las montañas de Groenlandia a menos 25 grados centígrados. Entonces tenemos que hallar dos resultados, el de Death Valley y el de Groenlandia. A ver. Acá podemos utilizar la misma fórmula que utilizamos hace rato, la de superficial, la dilatación superficial, que es superficie final igual a superficie inicial, 1 más coeficiente de dilatación superficial por variación de temperatura. Ya. La superficie de un círculo con el diámetro es pi cuartos por diámetro al cuadrado, ¿ya? En este caso, diámetro final, pi cuartos por diámetro inicial al cuadrado. Les dije, ¿no? Que el coeficiente de dilatación volumétrico, superficial, es igual a 2 veces el lineal. Y acá nos está dando el lineal. Ese es el que vamos a usar. Entonces, pi cuarto con pi cuarto se van. Diámetro final al cuadrado igual diámetro inicial al cuadrado. 1 más 2 veces el lineal por variación de temperatura. Nos pide el diámetro final. Entonces despejamos. Para eliminar este cuadrado lo pasamos como raíz. 1 más 2 veces por variación de temperatura. Vamos a sacar las variaciones de temperatura aparte, para que no se nos haga difícil. La primera, la variación de temperatura de Death Valley, va a ser la temperatura final, que en este caso va a ser 48, menos la temperatura inicial, que es 20. Entonces, la primera va a ser 48 menos 20, 28. La segunda va a ser la de Groenlandia, temperatura final va a ser menos 25, menos la temperatura inicial, 20.
Entonces la variación de la temperatura 2 va a ser menos 20, 20, 45. Ya. Y vamos a primero hallar el diámetro final, es lo que nos pide, ¿no? Sí, el diámetro final en la primera. Ponemos diámetro inicial al cuadrado. Lo vamos a poner como internacional, ¿ya? Porque acá no se van a eliminar las unidades. Entonces, 1,9 centímetros en metros sería 0,019, ¿ya? 1 más 2 veces el coeficiente lineal, 2,6 por 10 a la menos 5. Allá. Aquí, algo que hay que explicar es que esto no es que esté en Kelvin, esto es lo mismo que sea Fahrenheit, ¿ya? No hay diferencias, no hay que transformar nada. ¿Por qué? Porque la variación de temperatura en Kelvin, la variación de temperatura Kelvin es la misma que la variación de temperatura en Fahrenheit, porque están ambas divididas en 100 partes igual, ¿ya? Si fuera, perdón, pero acá no es Fahrenheit, acá es Celsius, acá en Celsius, ¿ya? Están divididas en la misma parte, el cambio de temperatura es el mismo en ambos. Si se dan cuenta, a ver, aquí, ambos se dividen en 100 partes, el Celsius y el Kelvin, aquí, del 0 al 100, 273 al 373, se dividen en 100 partes, el cambio de temperatura es el mismo, por eso el coeficiente de dilatación es igual, no hay que cambiarlo en esos casos, de Kelvin a Celsius. Ya. 2 por 2,6 por 10 a la menos 5, y la variación de temperatura, ¿no? Que la sacamos acá. 28. Vamos a sacar el primero. Me dicen cuánto sale eso. A mí me salió 0,019. Ya. Dictame 3 valores más. 0,3. 0,3. Ya. Ahora vamos a hacer lo mismo. Acá, como ven, incrementa, ¿no? De 1,9 centímetros a 1,903 centímetros. ¿Y por qué? Porque se está incrementando la temperatura. Lo mismo, y acá. Vamos a anotarla directamente despejada. Diferencia inicial 2. 1 más 2 veces esto por variación de temperatura. 0,019 al cuadrado. 1 más 2 veces 2,6 por 10 a la menos 5. La variación de temperatura 2 en Groenlandia es menos 45 ya. Ya. Me dicen cuánto sale. Debe reducirse. ¿Cuánto sale? Este, 0,0189 me salió. Ya. Esto es igual a 1,89 centímetros. Se reduce, ¿no? Por el que... Ya. Entonces, esas serían las respuestas de los diámetros. ¿Alguna duda? ¿O todo claro?
Pasemos a otro. Dice, un cilindro de cobre está inicialmente a 20 grados centígrados. ¿A qué temperatura su volumen aumentará en un 0,150%? Igual lo mismo, ¿no? Nos está diciendo a qué temperatura aumentará. Esta es variación de temperatura. Nos dicen que está inicialmente una temperatura inicial de 20. Y nos están diciendo que es cobre. Nos vamos a ir a la tabla. Acá. Cobre tiene un coeficiente lineal de 17 por 10 a la menos 6. ¿A qué temperatura el volumen aumentará un 150%? Es temperatura final. Y nos están dando una variación de volumen, ¿no? Porque está aumentando el volumen. El volumen está aumentando. Esto sería, la variación de volumen va a ser igual al volumen inicial, pero acá esto es lo diferente. Por ejemplo, esto no es lo mismo que, o sea, algunos pondrían así, ¿no? Por 0,150. Pero eso no es porque si nos están dando las cuentas nos están dando el 0,150%. Porque cuando nos piden el 15%, ponemos 0,15. Que es lo mismo que decir 15 sobre 100. No, 15 sobre 100 es 0,15. Si nos piden el 20%, 20 sobre 100, 0,20, 0,2. Pero acá nos están dando el 0,150%. Que esto es 0,150 sobre 100. ¿Ya? Es esto. Ya ustedes sacan si quieren. Yo le voy a poner así. 0,150 sobre 100. Eso, digamos, eso confunde a alguno y lo ponen mal. Entonces ya tenemos las variaciones. Sí, eso 0,0015, eso sería. Y vamos a poner la fórmula, ¿no? Esto es lineal. Ujú, ya. Sería tu final. Ah, no, acá nos está dando volumen, ¿no? La diferencia de volumen va a ser igual al volumen inicial por el coeficiente volumétrico, coeficiente de dilatación volumétrico por la variación de temperatura. Ya. Acá es igual el coeficiente de dilatación volumétrico a 3 veces el lineal. ¿No? Eso les expliqué. Entonces vamos a reemplazar. Hay que despejar temperatura, primero variación de temperatura. Despejamos, por ejemplo, esto pasaría a dividir porque está multiplicando. Aquí, diferencia de volumen va a ser igual a volumen inicial por 0,150 sobre 100. Y abajo, lo mismo, volumen inicial por coeficiente de dilatación volumétrica. Los volúmenes iniciales se eliminan. Lo vamos a poner esto ya expresado como 0,0150. A ver cuánto era. 0,00150. 0,0015, no sé. Y abajo va a ir esta cosa, como se dice, el coeficiente de dilatación volumétrica, que es 3 veces el lineal, ¿ya? Entonces, acá hay que despejar la temperatura inicial también. Sería 0,0015, 3 veces el lineal. Despejamos la temperatura final, que es lo que nos piden. A esta temperatura inicial va a pasar a sumar 0,0015, 3 veces el lineal, 17 por 10 a la menos 6, más la temperatura inicial, 20. ¿Cuánto sale eso? Debe ser mayor a 20.
Me salió 49.41. ¿ya? Entonces, la temperatura para que el cilindro de cobre incremente, o sea, la temperatura final para que aumente un 0.50% es 49,41. Esto ya no es el incremento de la temperatura, esto es en sí la temperatura final, en qué va a quedar. Si quieren encontrar el incremento, temperatura final menos temperatura inicial, lo encuentro. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? ¿O está todo claro? Todo claro, ya. Ahora el último ejercicio. Dice, un frasco de vidrio con volumen 1000 centímetros cúbicos a 0 grados centígrados se llena al tope con mercurio a esta temperatura. Si el frasco y el mercurio se calienta a 55 grados Celsius, se derrama 8.95 centímetros cúbicos de mercurio. Si el coeficiente de expansión del volumen del mercurio es 18,4 por 10 a la menos 5, calcula el coeficiente del vidrio. Ya. Esto lo vamos a graficar primero, para que más o menos entiendan. Esta es una botella de vidrio que es de volumen 1000 centímetros cúbicos, y nos dicen que se llena al tope de mercurio. Entonces el mercurio que se está ingresando en esta botella es igual de 1000 centímetros cúbicos. Entonces vamos a ir anotando los datos. Primero vamos a poner el volumen del vidrio, el volumen inicial del vidrio, 1000 centímetros cúbicos. El volumen inicial del mercurio, 1000 centímetros cúbicos. Después, si el frasco y el mercurio se calientan, ambos se están calentando a 55 grados centígrados, ¿no? Temperatura final sería esto, ¿no? Igual acá nos están dando la temperatura inicial, no lo vi. Temperatura inicial de ambos, 0 grados centígrados. Temperatura final de ambos, 55 grados centígrados. Se derrama y luego, ¿no? Luego de que se calienta, vamos a dejarlo acá. Este es el frasco que está lleno de mercurio y lo calientan, ¿no? Y de tanto calentarse se dilata. Pero el mercurio se dilata más que el vidrio, ¿no? El vidrio, su coeficiente de dilatación siempre es bien pequeño. Entonces, al dilatarse menos, el mercurio va a salir y la cantidad de mercurio que va a salir, que nos están dando acá, ¿dónde está? 8.95 centímetros cúbicos, que esto es el volumen derramado, ¿ya? Voy a ponerlo como volumen derramado de mercurio. Y nos están dando el coeficiente de dilatación volumétrica. Coeficiente de mercurio, 18,4 por 10 a la menos 5. Celsius a la menos 1. Y nos piden calcular el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio. Ya. A ver, primero tenemos que hallar, tenemos el volumen del derramado, tenemos el volumen inicial del vidrio, el volumen inicial de mercurio, pero no tenemos los volúmenes finales de nada. Bueno, solamente el volumen derramado, que es un volumen final. Entonces, ¿qué podemos decir de este cambio? Podemos decir que acá el volumen final del vidrio, ¿no? Va a ser igual al volumen final del mercurio menos el volumen derramado, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el volumen del vidrio, porque igual se dilató el vidrio, ¿ya? No pasó, no, o sea, no sigue teniendo 1000 centímetros cúbicos, igual se dilató, pero no tanto. Esto va a ser igual al volumen eh, total del mercurio, que es el volumen que aún queda, que no se ha derramado, menos el volumen derramado, ¿ya? No, perdón, el volumen final del mercurio. El volumen final del mercurio es todo, ¿ya? Todo el mercurio, menos lo derramado. Ese es el volumen del vidrio. Así podemos hallar el volumen del vidrio, que va a ser el mismo. Entonces, a ver, podemos hallar el volumen final del vidrio
Eh, a ver, necesitaríamos el coeficiente de dilatación del vidrio. No podemos. El volumen final del mercurio, tenemos el coeficiente de dilatación del mercurio. Entonces sí podemos. Entonces, variación del volumen igual a volumen inicial por coeficiente de dilatación del mercurio por variación de temperatura. A ver, sabemos que volumen final va a ser igual a volumen inicial por 1 más coeficiente de dilatación volumétrico por variación de temperatura. ¿Qué es lo que queremos hallar el volumen final? Volumen inicial del mercurio, 1000 centímetros cúbicos o 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya es lo mismo. 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Que es 0,001. Entonces, 1 más el coeficiente de dilatación del mercurio, 18,4 por 10 a la menos 5. Variación de la temperatura, 55 menos 0, que va a ser 55. Esto, lo ponen en su calculadora y me dicen cuánto sale. Cero punto cero. Eso ya. En sistema, ahora vamos a poner en otros y en el sistema científico 1,03. Ah, no, 0,1. ¿Qué más da aparte de eso? O sea, los siguientes decimales. Vamos a poner por 10 a la menos 3. O sea, 0,00101 y qué más. 0,1012. Ya. 0,1. Ahí. Ya. 1,0101 por 10 a la menos 3. Creo que es periódico. Entonces tenemos el volumen final. Tenemos el volumen final del mercurio. Tenemos el volumen derramado. ¿Qué podemos hallar? El volumen final del vidrio. Entonces lo vamos a hallar acá. Volumen final del vidrio va a ser igual al volumen final del mercurio. 1,0101 por 10 a la menos 3 menos el volumen derramado. 8,95 por 10 a la menos 3. Es por 10, y eso me dicen cuánto le sale ya. Cero, 5. Esto, a ver, creo que esto está mal. Esto es por 10 a la menos 6. Ya, eso. Me dicen cuánto sale el volumen final del vidrio. Solo es una recta, ¿no? 1,0101 por 10 a la menos 3 menos 8,95 por 10 a la menos 6. 1,00. Sí, a ver. 1,00115. 1,00115.
10 a la menos 3, ¿no? Ya. Como ven, el volumen final del vidrio es muy parecido al volumen inicial, porque es 1 por 10 a la menos 3, 1.00115 por 10 a la menos 3. Casi no cambia, ¿no? Entonces ahora vamos a hallar el coeficiente de dilatación. Ya. Vamos a utilizar la fórmula variación de volumen igual a volumen inicial por coeficiente de dilatación por variación de temperatura. Despejamos el coeficiente. Ahí. Y reemplazamos, ¿no? Variación del volumen. Simplemente volumen final menos volumen inicial. Volumen final menos volumen inicial sería 0,115 por 10 a la menos 3 menos volumen inicial 1 por 10 a la menos 3. Ya. Abajo, volumen inicial 1 por 10 a la menos 3 por variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial sería 55 menos 0, que esto va a dar 55 ya. Ponen eso en su calculadora y me dicen. ¿Cuánto sale? A mí me salió 2.090909 periódico. ¿A alguien más le salió lo mismo? A ver. Sí, lo mismo. 0909, ¿no? Por 10 a la menos 5. Centígrados a la menos 1. No se olviden las unidades ya, en su examen también. Eso sería todo. ¿O tienen alguna duda con este último ejercicio? No todo claro. ¿Por qué grados centígrados menos 1? Su unidad, bueno, de la fórmula viene, ¿no? A ver, por ejemplo, variación de volumen igual a volumen inicial por coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Si despejamos este coeficiente de dilatación, sería variación de volumen, volumen inicial, variación de temperatura. Esto lo pasamos a sus unidades, ya. Volumen metro cúbico, variación de temperatura, o temperatura, lo mismo. Centígrados, Kelvin o Fahrenheit. Este ya se va. Arriba queda 1, abajo queda grados centígrados, o como le dije, Fahrenheit o Kelvin. Y esto es lo mismo que centígrados a la menos 1 ya. Eso sería. De ahí viene su unidad. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Ya entonces con eso acabamos. Y se les va a pasar el video al grupo. ¿Ya? Entonces, nos vemos.
Nos vemos el próximo sábado, ya va a ser a las 8, normal, como todos los sábados. Entonces, nos vemos. Chao, Victoria.